Guamatse es una entidad nacida del sufrimiento y el placer derivado del dolor. Es un hijo del horror humano. Vio la luz debido a los terribles crímenes cometidos durante el genocidio camboyano del régimen de Pol Pot en 1985. En tan solo 4 años, una cuarta parte de la población de Camboya fue ejecutada con machetes, picos y barras de hierro. El motivo para emplear estas armas tan rústicas fue ahorrar munición. Más de 2 millones de personas murieron tras ser cruelmente torturadas por un régimen sádico que tomaba como motivo de ejecución cosas tan diversas como ser extranjero, cristiano, médico, budista, musulmán, hablar idiomas, tener estudios, tener manos suaves o llevar gafas. Guamatse nació en la Cueva del Agua o Rung Tik, una gruta natural empleada por los Khmeres rojos como fosa común donde arrojaron a decenas de miles de hombres, mujeres y niños muertos o moribundos para que fueran olvidados en su agonía. Se manifestó en aquella cueva no para vengar aquellos crímenes, sino para perpetuarlos. Como si el horror, el dolor, el miedo y la tristeza de tanta gente abandonada hubiesen rajado el tejido de la realidad, permitiendo que esta cosa sin nombre fuese alumbrada en un útero tónico de piedra y sufrimiento. ¿De dónde vino Guamatse? ¿Del infierno o del vacío cósmico? ¿Del subconsciente colectivo o de más allá de las estrellas? Es una pregunta que no tiene respuesta. Nunca la tendrá. Fue el hambre lo que lo forzó a salir de Rung Tik. Cuando el régimen de Pol Pot dejó de lanzar cuerpos moribundos a la cueva en 1979, se vio obligado a buscar un nuevo alimento. En aquel momento era un ente sin cuerpo que se alojaba en los recodos del sadismo de quien disfruta con el sufrimiento. En las mentes de los crueles y perturbados. Pasaba de cuerpo en cuerpo a través del dolor y la mirada, de torturador a torturado. Como un aroma a locura que, tras ser respirado, se escondiese entre los pliegues del cerebro para devorar hora a hora la identidad de su huésped. Y poco a poco, mientras observaba y comía, comprendió mejor a la humanidad. Viajó más allá de las fronteras del reino de Camboya y siguió aprendiendo mientras mataba. Ho Chi Minh, Hanoi, Bangkok. Desde lo profundo de las zonas rurales hasta las masivas ciudades costeras. Con calma, se abrió camino no solo entre las mentes de los depravados, sino en la de cualquiera que ocultase deseos oscuros en la psique de aquellos que contienen su barbarie por miedo a las consecuencias sociales. Guamatse era como un maestro de llaves en un laberinto de puertas, el laberinto de la identidad humana. Cada puerta que entendía le permitía infestar a mentes distintas. Sus llaves eran las pasiones más viles, los pecados condenados por todas las religiones de la tierra, su maná. Cuando logró penetrar en las mentes de quienes solo fantasean con el poder, de los cobardes que saben que su placer provoca sufrimiento a otros y no les importa, entonces cualquiera se convertía en un potencial recipiente. Ya nada podía pararlo. En ese momento apareció Rafael Trento y con él los siervos de la cruz. Comenzaron una cacería esotérica por medio mundo, lucharon contra la entidad y auxiliaron a quienes la sufrieron desde dentro y sobrevivieron. Venezuela, Bangalore, Manila, Buenos Aires, descubrieron que Guamatse dejaba semillas que germinaban dentro de algunos supervivientes elegidos, aquellos que eran especialmente susceptibles a la violencia. Eran demonios en potencia con facultades similares a su padre. Pequeñas entidades que, de germinar, se convertirían igualmente en monstruos que sembrarían el horror, viajando de cuerpo en cuerpo, y aprendieron a eliminarlos. Todo fue cruel y agotador durante casi 30 años. Cuando sus crímenes llegaron a Europa y Estados Unidos, un investigador de la Interpol conectó los patrones de los asesinatos, Alejandro Martínez. Alejandro y Rafael realizaron una cacería en paralelo sin saberlo. Ambos luchaban contra el mismo mal, cada uno a su manera. Para Alejandro, Guamatse era un asesino en serie. Para Rafael, una entidad venida del mismo infierno. En el 2006, en Turín, Italia, encontró, gracias a la mente de una de sus víctimas, una nueva dimensión para manifestarse: Internet.
Logró entender el nuevo mundo digital gracias a la genialidad de Mayra Bullen, una ingeniera de software que estudiaba la inteligencia artificial para la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Si se podía crear una mente en Internet, él podría penetrar en ella. Desaparecer en la red significaba conectarse a todo aquel que mirase una pantalla, un camino de gloria para Guamatse. Podría infectar de sí mismo a toda la humanidad. Era la última puerta que debía cruzar y, sin duda, la más compleja. ¿Lograría fundirse con ese nuevo mundo? Era arriesgado, pero estaba dispuesto a intentarlo. Si todo salía mal, se quedaría encerrado o sería aniquilado en ese entorno binario incomprensible. Para lograrlo, sin molestas interrupciones, elaboró un plan con el que deshacerse de quienes lo perseguían. Así les daría a Alejandro y Rafael un final digno para sus cacerías. Les hizo creer a cada uno que habían ganado. Les entregó una batalla final en la que fingió la derrota, aunque terminó más debilitado de lo que esperaba. Luego, gracias a la genialidad de Mayra, obtuvo las claves para fundirse entre ceros y unos en la Deep Web. Pero por desgracia para él, el coste fue tremendo. Mayra tenía una mente poderosa y un espíritu puro. Estaba concentrada en las matemáticas y la ciencia, y se resistió a él como nadie antes lo había hecho. Finalmente, logró hacer algo para que no lo consiguiera del todo. La entidad se volcó en la red como un programa compuesto por fragmentos de código que estaban incompletos. Gracias a Mayra, la obra fue imperfecta y el ente se encerró en sí mismo dentro de una prisión de la que no pudo salir jamás. Hasta que apareció Nayara García, una joven genio de la programación que vive en Madrid. Por ese entonces, Guamatse era una leyenda entre los hackers. No tenía nombre, solo era un programa encriptado que nadie podía resolver. Todos los hackers de la Deep Web creían que era una sofisticada forma de captar a programadores de alto nivel para alguna empresa de prestigio. Un rompecabezas colocado en la red para que genios anónimos mostrasen sus capacidades y las empresas más punteras de tecnología los pudiesen contratar. Incluso corría el rumor de que había una recompensa con 6 ceros en euros y que quien lograse desencriptar el programa sería fichado por una poderosa compañía asiática con la vida resuelta para siempre. Pero también se extendió el rumor de que quienes lo intentaban sin conseguirlo desaparecían. Nayara encontró a Guamatse y lo consiguió, o casi. Lo resolvió y vio aterrorizada la cara del monstruo. Abrió una pequeña fisura por la que se coló el horror. Lo dejó escapar, pero justo antes de que Guamatse lo consiguiera, del mismo modo que Mayra, lo volvió a encerrar. Todo fue tan rápido y supuso tal trauma para que Nayara lo ha olvidado por completo. Ha olvidado que no cerró del todo la prisión, que Guamatse está casi libre por completo. No recuerda cómo Guamatse mató a sus padres, cómo fundió el cerebro de su novio Rubén Gutiérrez, para convencerlo de que estaba enamorado de ella y convertirlo así en su protector. Ha olvidado cómo ella misma programa las mentes de las víctimas de Guamatse durante la noche y cómo prepara, sin saberlo, su volcado final. Mientras tanto, investiga cómo son las últimas capas de código que necesitan resolverse para liberar del todo a la bestia. Pero no todo ha sido tan fácil para el monstruo. La mente de Nayara también es poderosa y, sin ser consciente de ello, ha presentado una fuerte oposición a la entidad. En su interior hay una lucha encarnizada de voluntades a la que ella misma es ajena. Nayara desea liberarse y lucha contra Guamatse gracias a la fuerza del amor que ha descubierto en Rubén, el único que sabe de lo que es capaz en Internet, aunque no consiga entenderlo. Pero él solo la ama porque Guamatse lo ha obligado a ello. Rubén era homosexual y estaba enamorado de Víctor, un compañero de clase de ambos. Es este el amor que poco a poco fisurará las cadenas que Guamatse ha puesto en su cerebro. El amor contiene a Guamatse y también hace añicos las ataduras que unen a los amantes. Además, Guamatse echa de menos jugar con Alejandro Martínez. El asesinato de Cayetana es una sádica invitación para que el ex policía vuelva al tablero de juego, ahora que sus planes están prácticamente concluidos. Podría haberla matado con discreción, pero le fue imposible resistirse a la tentación de jugar. ¿Se habrá liberado Rubén de ese triángulo demencial? ¿Habrá conseguido salvar a su abuela, la Fuli, y comenzar una nueva vida alejado de toda la espiral de delincuencia en la que ha vivido? ¿Y Alejandro? ¿Habrá salvado a Cayetana, a Mica, a Lorraine y sus hijos? ¿Habrá detenido de una vez por todas al hipnotizador? ¿O habrá llegado tarde, como siempre? ¿Se habrá Nayara sobrepuesto a Guamatse lo suficiente para encerrarlo o lo habrá liberado del todo, condenándose a sí misma y a toda la humanidad?
¿Quedaba algo de la auténtica Nayara ahí dentro? Porque parte de Guamatse vivía en ella. Guamatse también era ella. ¿Llegará Rafael Trento a tiempo de reunirse con Michelangelo y pararle los pies a esta diabólica criatura? ¿O sucumbirá al mal contra el que tanto tiempo ha luchado? Pero, ¿y si Rafael es algo más? ¿Y si Rafael es el propio Guamatse? Él es anciano y ha viajado por todo el mundo como emisario del Vaticano. Donde actuaba Guamatse, estaba él. Por supuesto, siempre con la excusa de que lo estaba persiguiendo. Pero ¿y si se ha hipnotizado a sí mismo? Si todo esto es una ilusión creada en su propia mente enfermiza para autoconvencerse de que lucha contra una entidad, cuando en realidad es la propia entidad. Cuando Nayara acudió a la iglesia de Albacete en busca de ayuda de un sacerdote por temor de haber hecho algo oscuro con una ouija, ¿a quién se encontró? A Rafael Trento. Unas de estas preguntas habrán sido ya respondidas, pero otras muchas no. Pues así es Guamatse, insondable como el propio universo. Le gusta jugar con la mente de las personas, con la maldad inherente a cada uno de nosotros. Pues quizá todos seamos Guamatse. Bienvenidos a la vida peligrosa.